esa hematopoiesis cumple también la función de recuperar todas aquellas células que se pierden durante el día, ¿sí? Aquí les puse un dato muy importante. Dice que en promedio se producen 10 a la 10 eritrocitos y 3.7 por 10 a la 9 glóbulos blancos por día. Para que se den una idea de cuánto es esto, les puse el dato de cuántas estrellas tiene aproximadamente la Vía Láctea. Fíjense, la Vía Láctea tiene de 2 a 4 por 10 a la 11 estrellas. Es decir, que casi la misma cantidad de estrellas que posee la Vía Láctea es la cantidad de células que nosotros tenemos que reponer todos los días. Bueno, Profesor, sí, dime. perdone que lo interrumpa, pero bueno, no sé si a los demás compañeros, pero a mí está como parpadeando la presentación, se pone, se quita, se pone, se quita. Ok, no sé, ¿a alguien más le pasa eso? Sí, sí pasa eso. Sí, pero Ah, ¿ahorita qué día están viendo? ¿Están viendo, dice, hematopoiesis o...? Bien, no sé si sea por la conexión. A ver, ya apagué la cámara y todo. A ver si corre mejor así la conexión. ¿Aquí ya vieron que cambié? Sí, Ok. ¿Sigue parpadeando en aquellos compañeros? Ah, ok. Eso es porque ya sé por qué pasa eso. Porque estoy cambiando de pantalla. Es que cada que entra alguien tengo que cambiar de pantalla para poderlo dejar entrar a la clase. Entonces, cada que cambio pantalla, me imagino que parpadea. Una disculpa. no, no se preocupe, Doc. Ok, entonces, bueno, les decía que la misma cantidad de estrellas, bueno, casi la misma cantidad de estrellas que tiene la Vía Láctea, pues es la cantidad de células que nosotros tenemos que reponer. Ahora bien, de esta generación de células, también tenemos que hablar en qué momento, ¿sí? Es cuando nosotros podemos decir que la vamos a formar. Por ejemplo, podemos hacer una gráfica aquí, pequeña. Sí se ven los dibujos, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar? Ok. Bien. La hematopoiesis, digamos que vamos a ilustrar esta gráfica como si fueran las 24 horas del día, ¿sí? Entonces comenzamos de 0 y acá le vamos a poner 24. Va a parpadear, ¿eh? Porque alguien entró. Listo. Ok, entonces, la hematopoiesis, podemos decir que más o menos como a las 2 de la mañana, ¿sí? Aquí es donde comienza. O sea, podemos decir que antes de eso, la vamos a tener así. Entonces, a las 2 de la mañana comienza, como a las 6 de la mañana, que es cuando más o menos estamos ya tenemos actividad, comenzamos a gastarlo y durante todo el día va haciendo esto. Va decreciendo, decreciendo, decreciendo. Listo. Va a parpadear porque entró alguien. Listo. Muy bien. Entonces, podemos decir que a las 6 de la mañana es cuando vamos a tener una mayor actividad tanto de cortisol como de nuestras células. Podemos decir que a esa hora tenemos una buena reposición de células porque todo este lapso, desde las 2 de la mañana, estamos hablando de un aproximado, 2 a 6 de la mañana, todo este tramo, ¿sí? Podemos decir que tenemos un buen número de células. Sin embargo, hay que también decir otra cosa. Esto, única y exclusivamente, si ustedes, ¿sí?, van a dormir con base a los ciclos circadianos. O sea, si ustedes estuvieran durmiendo cuando el sol se oculta, o sea, más o menos como a las 7 de la tarde, ¿no? Sin embargo, entiendo que nadie hace eso, ¿sí? Y ustedes tendrían que, su ciclo circadiano perfecto es despertar cuando el sol aparece, o sea, más o menos por ahí de las 5:30, 6 de la mañana, ¿no? Entonces,
Como nadie hace esto, los únicos que hacen esto son los pájaros. Han visto que se van a dormir en cuanto el sol se oculta y despiertan cuando el sol, los primeros rayos del sol. Entonces, si tuviéramos un ciclo circadiano como el que acabamos de dibujar aquí, ¿sí? Ustedes sí tendrían esa generación de células como a las 2 de la mañana. Pero el problema con ustedes, ¿cuál es? Que a las 2 de la mañana apenas se van a ir a dormir. Entonces, ¿cómo veríamos su generación de células? Lo voy a poner en verde. ¿Sí? Como no se durmieron, pues entonces su generación de células no existe. Se quiere recuperar y apenas se duermen como a las 4 y luego se levantan a las 6 y entonces sucede esto. ¿Sí? Todo el día van a tener esa línea verde, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Después de un rato, como nosotros tenemos que recuperar un montón de células, ¿sí? Porque son muchísimas, después de semanas, es por eso que ustedes se sienten cansados todo el día. Todo el día están bostezando y por más que quieran dormir los fines de semana, ¿sí? No alcanzan a recuperar porque todos los días le están debiendo esta cantidad de células al cuerpo, ¿sí? Entonces, resulta difícil reponerse después de muchas desveladas. Es por eso que las personas que trabajan de noche les cuesta muchísimo trabajo asimilar las cosas, procesar pensamientos, o sea, va teniendo un deterioro cognitivo en la neuroestimulación porque no es normal estar trabajando de noche. ¿Qué es lo que hacen las empresas cuando trabajas de noche? Simulan la luz del día con una luz que no es natural. Al no ser natural esa luz, ustedes saben que un montón de procesos bioquímicos cambian. Entonces, sí es importante las horas de sueño y es importante a qué hora tienes esas horas de sueño, porque el sol juega un papel importantísimo en el metabolismo de muchas vitaminas, ¿sí? En nuestra fisiología, además de un montón de cosas, ¿no? Incluyendo el cortisol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. No. Entonces continuamos. Bien, de la hematopoiesis, pues resulta también que resulta que permítame. Ya es que no los podía ver. Listo. De la hematopoiesis, por ahí leyeron que había dos líneas, ¿sí? Una que llamamos mieloide y otra que llamamos linfoide. Sin embargo, estas dos líneas surgen a partir de un precursor. Voy a quitar un poco la presentación. Voy a poner una diapo en blanco. Les voy a explicar. Bien, resulta que dentro de la hematopoiesis hay algo, ¿sí? De donde se derivan todas las células llamadas células madre, ¿sí? Que en inglés ustedes las van a encontrar como, me imagino que las han leído, stem cells. Si dibujo feo es que está medio difícil dibujar aquí en PowerPoint. Stem cells. Sí, en todas partes las van a encontrar así, como stem cells. ¿Sí? Stem cells se refiere a células madre. Sin embargo, todo el mundo cuando habla de células madre, piensa que es un solo tipo de células madre. Pero, a ver, Salma, ¿cuántos tipos de célula madre existen? Salma, ¿nos escucha? Luz María dice que 5. ¿Cuáles son, Luz María? A ver. Profe, Sí. hay cuando están, por ejemplo, las fetales Ajá. y estas islas las está poniendo escritas. Sí, son, aquí ya dijo uno importante, las totipotenciales. Totipotenciales. Las
embrionarias también. Es que cuando hablamos de embrionarias, nos referimos a un montón de células madre. ¿Sí? Por aquí Ah, las está ya, ya, colocando. sí. Las pluripotenciales. Y luego también tenemos a las multipotenciales. ¿Sí? Y entonces, de todas estas, sí, bueno, ya de aquí de las multi, también podemos seguir avanzando, ¿sí? Pero principalmente estas tres son las que vamos a contemplar, ¿sí? Ahora bien, resulta, ¿qué hace cada una de estas? Las totipotenciales, ¿sí? Es un tipo de célula que puede generarte, pues, todo un ser humano, ¿no? Esta célula tiene la capacidad de generar cualquier tejido, o sea, todo un ser humano. Las pluri, esta ya no te puede generar todo un ser humano. Las pluripotenciales lo que hacen es generar capas embrionarias. Ustedes recuerdan en embriología, ¿sí? Que la formación anatómica del ser humano se divide en capas. Entonces, las pluripotenciales solamente pueden formar una sola capa, ¿sí? Alguna de las capas embrionarias. Y las multipotenciales, bueno, sabemos que de cada capa corresponderá a un grupo de órganos, ¿sí? Cada capa tendrá la formación de un grupo de órganos. Entonces, a lo que se refiere las multipotenciales es a un solo grupo de órganos de una capa, ¿ok? Cuando nosotros vamos avanzando en este sentido, entonces aquí podemos ya, después de las multipotenciales, incluso podemos poner precursoras. Las precursoras pues van a ser células pertenecientes a ese grupo de órganos, específicamente solo a una célula, ¿sí? Ya se van a ir derivando a cierta célula, pero ya no a un grupo de células, solamente a una célula, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, resulta que no solo es un tipo de célula madre, y cada una de estas tiene su importancia. Por ejemplo, ustedes, me imagino que aquí en Guadalajara han visto que hay un montón de clínicas donde te hacen referencia a que puedes tú dar terapias de células de cordón. No sé si lo han escuchado, células de cordón. Y te ofrecen servicios cuando vas a tener a tu hijo. Te Sí. dicen que si quieres comprar un paquete, las células de cordón las almacenan y posteriormente, si tu hijo se llega a enfermar, pues bueno, lo que hacen es esas células de cordón recuperarlas para darte algún tipo de terapia, ¿no? Entonces, te dicen que por 25,000 pesos al año, de hecho, eso es lo que te cuesta, te van a dar las células de cordón a tu hijo. Ahora, ¿quién está de acuerdo con esto y quién no está de acuerdo? ¿Quién sí está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Ujú. ¿Por qué? A ver, platícanos qué es lo que tú entiendes de esa terapia. ¿Para qué te pudiera servir? Pues, por ejemplo, para enfermedades como, no sé, de la sangre, ¿no? Del sistema inmunológico, ¿Ok? porque según eso, las células madres se encargan de, bueno, lo que yo leí de la hematopoiesis, se Ajá. encargan de los glóbulos rojos, ¿no? ¿Sí? De reproducirse. Entonces, pues lo veo bien. ¿Ok? Estoy de acuerdo contigo. ¿Quién no está de acuerdo con esto? Profe, a lo largo del almacenamiento, ¿no habría un deterioro en la célula del cordón? ¿Un deterioro? O sea, que se pueda morir, por así decirlo. Sí, por lo mismo, o sea, es que yo no sé cómo se maneja eso de mantener congelado, o no sé cómo lo mantengan, que Ajá. haya, no sé, un deterioro por lo mismo de que, no sé,
pues, por lo mismo de que los someten a temperaturas, pues, muy extremas, pues, para poderlo sostener, ¿no? ¿No Ajá. habría un deterioro así que pueda llegar al fin y al cabo destruirlas? Sí hay un deterioro, pero no es tan grande, porque el almacenamiento se hace con un medio de cultivo especializado, que es criopreservante. Precisamente, lo más peligroso de congelar células es el descongelarlas, porque se forman cristales y estos cristales funcionan como si fueran, pues sí, como cuchillos, y al momento de descongelamiento, las células revientan. Entonces se utiliza un material criopreservante que tiene una porción de glicerina y entonces esto evita la formación de cristales. Pero aún así, del 100% que almacenaste, pues a lo mejor te queda el 90%, ¿no? Pierdes un 10%. Sin embargo, no es significativo. ¿Alguien que diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso? Dice Pedro que yo. A ver, Pedro, ¿tú no estás de acuerdo? ¿Por qué? Profe, yo, por ejemplo, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar ese tratamiento, pero no con mis células, no sé si sea lo mismo. Por ejemplo, quisiera utilizarlas para, no sé, a lo mejor regeneración de piel. ¿No me causaría como otro tipo como de efecto en vez de que, yo quiero que me apliquen células madre para piel, pero sea como otro efecto que termine como generándose otra cosa? ¿O no pasa Pues eso? a eso quería que llegáramos. Eso es sumamente peligroso lo que tú estás mencionando. Porque hay clínicas que te dicen que tienen células madre en stock. Sí, miren, dentro de esta rama, aquí es bien importante que presten atención porque hay un montón de estafas. Para empezar, la mayor parte de las clínicas que están en Guadalajara estafan. ¿Cómo es eso? Una, con lo que está diciendo, era Enia, quien me estaba diciendo eso, ¿verdad? Con lo que está diciendo Enia, sí, eso es una de las grandes estafas y puede llegar a ser peligroso, sí. La mayor estafa está en las células de cordón. ¿Por qué está en las células de cordón? Porque ellos te dicen, sí, que tienes células madre el cordón, pero no te dice de cuáles. Nunca te dicen de cuáles, porque resulta que cada célula, les voy a dibujar acá abajo, todas nuestras células, sí, resulta que en la membrana, ustedes saben que tiene un montón de proteínas. Una de esas proteínas, ¿sí? Se le llama CD. No sé si por ahí lo leyeron en su libro. ¿Sí? CD significa Cluster Differentiation y en español lo ponen como cúmulo de diferenciación. ¿A qué hace referencia ese CD? Esa es una proteína exclusiva de cada una de las células. Y habrá proteínas, ¿sí? Que son proteínas comunes entre varias células. ¿Sí? Entonces, ellos se basan en SCD. Voy a poner acá otra célula en rojo, como si fueran, estamos entendiendo que son dos células diferentes, pero voy a ponerle este mismo triángulo aquí arriba, como si haciendo referencia a que es la misma proteína. Entonces, resulta que entre las TOTI, las pluri, las multi, las precursoras y todo eso, también tienen, voy a inventar. Imaginemos que las TOTI tienen el CDA. ¿Sí? Las pluri, digamos que tienen el CDB. Las multi, pues a lo mejor tienen el CDC. Pero todas en común, ¿sí? Van a tener CDZ. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dicen ellos? Te dan a firmar un papel donde te dicen, mira, nosotros te estamos asegurando que en tus células de cordón, ¿sí? Hay CDZ. ¿Sí? Pero no te dicen de cuáles. ¿Y cuáles tú requerirías para un tratamiento? Pues no necesitas las TOTI, no necesitas las multi, ¿sí? Necesitas las pluri para un tratamiento. Son las que te van a servir, ¿sí? Las pluripotenciales. Pero resulta que pluripotenciales vas a encontrar, aquí les voy a poner, el CDB, vas a encontrar menos del 0.1%. O sea, nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que te están
poniendo pues tus mismas células sanguíneas que no te van a servir para nada. Y luego, ¿dónde radica la segunda estafa? La segunda estafa es que si son células de cordón, a ver, ya no estamos hablando de células muy diferenciadas, más bien muy indiferenciadas, son células ya dirigidas. Prácticamente van a ser multi, todas van a ser multi. ¿Por qué? Porque si son células de cordón, son células madre hematopoyéticas. Lo único que van a poder ser esas células son sangre, no pueden ser otra cosa. ¿Por qué no pueden ser otra cosa? Porque ya están dirigidas, ¿sí? El hecho de que ya estén diferenciadas, tú ya no puedes hacer más. Entonces, ellos a veces te dicen que si tu hijo se llega a enfermar de una enfermedad renal, tú con esas células de cordón puedes llegar a tener un tratamiento. Y claro que no, porque esas células ya están dirigidas a hacer sangre. En ningún momento de la vida se van a diferenciar a ser un riñón, ¿sí? Entonces es una gran estafa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con lo que decía la compañera hace un momento? Que estas células, dentro de todas sus proteínas que tienen aquí en membrana, hay proteínas de reconocimiento propio. Es decir, que si yo le paso células a cualquiera de ustedes, ustedes las van a rechazar porque su organismo, su sistema inmune la reconoce como genéticamente distinta. Para ustedes es un antígeno, aunque seamos humanos todos, ¿sí? Y las vas a eliminar. ¿Qué pasaría si te pusieran una gran cantidad de células ajenas a ti en tu cuerpo? Pues te puede provocar una inflamación severa que te puede complicar un poquito el panorama, ¿sí? Además de eso, imagínense si de verdad pusiéramos pluripotenciales en un paciente, así de la nada. ¿Qué creen que pudiera pasar? Estamos hablando que son células indiferenciadas de alguna de las capas embrionarias. ¿Qué creen que le pueda pasar al paciente? ¿Qué se imaginan? No podría llegar a afectar a otra parte del organismo, pues por lo mismo de que tiene células, ahora sí que para diferentes partes. No, fíjense, lo que pasaría es que como estas células, ¿sí?, son indiferenciadas, pues la célula lo que va a hacer, ojo aquí, les voy a poner con este mismo ejemplo de la célula azul. Ustedes no me dejarán mentir, en biología molecular, ustedes aprendieron que para volverse una célula madura, la expresión de genes debe de cambiar. Por ejemplo, digamos que esta es una pluripotencial y está expresando los genes A y los genes B, ¿sí? Y para convertirse, no sé, en una epitelial, debe de expresar los genes C y los genes D. Por lo tanto, ¿qué está pasando? A pesar de que tenemos el mismo genoma, la expresión genética es diferente. ¿Qué va a pasar con una célula que está expresando, si tú no le ordenas que tiene que expresar el C y el D, ¿sí?, y esa célula la inyectas en alguna parte del cuerpo? ¿Qué va a suceder? Pues que va a generar una expansión clonal, porque la célula no sabe a qué se va a convertir y entonces va a formar tumores, ¿sí? Esto es lo más peligroso de todo. ¿Perdón? ¿Sí? Sí. Sí, te genera tumores. O sea, en todas partes. Y no sabes en qué parte te va a generar el tumor, porque la célula va a vagar ahí por tu organismo. ¿Quién sabe dónde se va a incubar? Y como no sabe, no le ordenaste a qué se tiene que diferenciar, pues la célula va a decir, pues me replico, ¿sí? Y empieza a formar tumores. Esto puede resultar muy peligroso, chicos. Lo bueno de todo esto, dentro de todo lo malo, lo bueno es que la mayoría de estafadores que dicen hacer tratamientos de células madre, ¿sí?, ni siquiera saben cómo hacer una célula madre, ni siquiera saben de dónde obtener células madre, ¿sí? Entonces lo que te inyectan a veces son células ya diferenciadas que ya no se van a convertir en este tipo de problemas. Me daría más miedo a alguien que por ahí sí investigue de dónde obtener células madre de verdad y que te las inyecte. Eso sería sumamente peligroso. La mayor cantidad de células madre que tú puedes obtener, células madre de verdad, ¿sí?, son del tejido graso. Ahorita estamos haciendo protocolos ahí en UDG donde estamos obteniendo células madre a partir de grasa de liposucción de pacientes.
Pero volvemos a lo que se comentaba hace un momento, ¿sí? Tiene que ser tus propias células. No puedes utilizar células de alguien más porque entonces ahí el sistema inmune va a tener su función de verificar que si realmente son tuyas o no son tuyas y las va a atacar. Puedes tener un problema, ¿sí? Hay que ver la compatibilidad que existe entre un individuo y otro para poder hacer un tratamiento de estos. Y lo más triste del caso, ellos te dicen que por 25,000 pesos el servicio de células madre te lo van a poder otorgar. ¿Cómo? Dice, ni aunque sean hermanos. Bueno, si son homocigotos, ahí sí no hay ningún problema, pero si son cuates, heterocigotos, ahí sí vamos a tener broncas. Les decía, un tratamiento, fíjate, a nosotros en precio UDG, que supuestamente nos sale muy barato porque nosotros adquirimos reactivos al por mayor, mantener células madre en cultivo celular, o sea, mantenerlas al mes nos está costando alrededor de 300,000 pesos. ¿Tú crees que por 25,000 pesos realmente te están poniendo una terapia de células madre? Pues claro que no. Lo único que pagas ahí es la luz del refrigerador al año, ¿no? Entonces, de ahí radica mucho la estafa. Hay muchísima estafa dentro de esto. Entonces, hay que saber bien qué es lo que se está haciendo. Y lo que me da más risa, ¿no? Espero no tirarles alguna pedrada a alguno de ustedes. Espero que no se dediquen a esto, ¿sí? Pero, digo, yo también tengo ahí algunos colegas que lo hacen, que dicen, no, vente para ponerte, ahorita está muy de moda que las terapias regenerativas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Te sacan sangre, la sangre la centrifugan y te dicen que ahí en esa parte de plasma va a haber células madre y factores de crecimiento, ¿no? Ni siquiera tienen idea de qué son esas cosas, pero ahí se andan poniendo pues esos tratamientos que de verdad no sirven de nada. En ese momento, pues sí, dices, mira, sí se ven los efectos, se me perdieron las arrugas. Pues sí, eso y inyectarte agua es lo mismo, te están estirando la piel, pero de ahí a que funcione, pues claro que no funciona, ¿sí? Entonces hay mucha estafa, hay que reconocer estas estafas. Lo más triste de todo es que los médicos que se dedican a hacer eso son médicos que realmente creen en los tratamientos por mera ignorancia, porque no tienen idea de qué es lo que están haciendo. Ignoran el proceso y creen en el proceso. Ese es el gran problema, ¿sí? Me he enfrentado muchísimo a ese tipo de cosas. En la práctica clínica hay muchos estafadores de estos, pero muchas veces me he dado cuenta que ellos de verdad lo creen, ¿sí? Pero es por ignorancia, porque desconocen el tema. Entonces, sí los invito a que ustedes no hagan este tipo de cosas, ¿sí? Que no son éticas. Si vas a hacer un tratamiento celular, que no digo que no lo exista en México, sí lo existe, hay tratamientos celulares de verdad, pero se tienen que informar, le tienes que dar toda la información al paciente y de verdad, si lo van a hacer, pues que realmente sean las células que ustedes les están diciendo a los pacientes. Dice, y si los tumores que se generan, que sí pueden retirarse, no podríamos saberlo porque el tumor que se genera no sabemos dónde va a crecer. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que se va a generar un tumor? Pues te vas a dar cuenta en el momento que tengas síntomas y para ese entonces ya va a ser muy tarde. Sí pueden llegar a ser muy agresivos porque no sabes tú, si la persona que te está inyectando las células madre, que en este caso son de verdad, ¿sí? No tiene idea de cómo hacer el procedimiento, muy posiblemente la célula puede llegar al sistema sanguíneo y ahí sí ya no, no podríamos saber hacia dónde se va a mover esa célula, ¿no? ¿Quién sabe dónde va a culminar? Puede terminar hasta en el cerebro, ¿sí? En un caso muy drástico, pero puede llegar a ser muy peligroso, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda de esto. ¿A alguien le quedó duda? Creo que no, doctor. Ok. Y también, digo, ya hablando de esto, pues también resulta Profesor, Sí, perdón. Cristina, adelante. Perdón. Es que me quedé en lo de multipotenciales. Así Ahí es. ya no supe, me perdí en la explicación cuando estaba diciendo, casi desde el inicio, perdón, profesor, pero es que No te por no preocupes. interrumpirlo y poder escuchar todo, no Sí, le no dije, te pero preocupes. en lo de multipotenciales y en la siguiente que era, Precursoras, es que no, me salió ajá, bien fea la letra. Dice sí, precursoras. sí. Ok, las multipotenciales son, recordemos,
una línea de los múltiples órganos que se pueden formar de aquí, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, ¿cuáles serían multipotenciales? Las células hematopoyéticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pueden convertir o en un eritrocito, o en un mastocito, o en un neutrófilo, ¿sí? Entonces, multipotenciales serían las células madre hematopoyéticas. Precursoras, pues ya sería ahora sí que esa célula se vaya a dirigir a eritrocitos y tengamos un precursor de eritrocitos. Entonces ya no se puede transformar en otra cosa que no sea en un eritrocito. ¿Vale? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Entonces, por ejemplo, no sé si en las multipotenciales solamente puede haber como, por ejemplo, dos células madres, que serían en este caso la hematopoyética y la mesenquimal, o la mesenquimal se deriva, o sea, la mesenquimal es para todos los tejidos, por ejemplo, condrocitos, osteoblastos, fibroblastos, shala. Pero, por ejemplo, aparte de la hematopoyética y mesenquimal, ¿hay alguna otra que se pueda diferenciar o solamente entre esas dos grandes líneas? No, en las embrionarias. Es que aquí el problema, bueno, o más bien la confusión está en que reciben, cada autor le da un nombre diferente, ¿no? Pero más bien las generales, que es, estoy entendiendo que es así tu pregunta, las células madre de manera general se llaman así como lo pusimos aquí, toti, pluri, multi. Las pluri pues, tienen un montón de nombres, ¿no? Dependiendo del tejido. Las multi también tienen un montón de nombres dependiendo del tejido. Y las precursoras, pues ni se diga, ¿no? Ahí es la que tiene más nombres. ¿Sí? Totipotenciales, células madre totipotenciales, pues van a ser siempre derivadas de gametos. Por eso es que puedes formar todo un ser humano. ¿Sí? Las pluripotenciales, solamente recuerda que es de una de las capas embrionarias. Es la que da origen a las capas embrionarias. ¿Sí? Las multi, pues es la que da origen a tejidos de diversos órganos. ¿Ok? Entonces, de aquí, si en la literatura buscas células pluripotenciales, te van a salir un montón. ¿Por qué? Porque va a depender de la capa embrionaria, ¿sí? El nombre de la célula. No sé si me expliqué, Sonia. Ah, sí, pero es que lo que pasa es que yo lo había encontrado que las multipotenciales solamente se diferenciaban pues como hematopoyéticas y mesenquimales, pero ya entendí la referencia, por ejemplo, de que cada célula pluripotencial va a estar dada a una célula, por ejemplo, no sé, del osteoblasto al osteocito y así es a lo que se refiere usted, ¿no? Así es. Sí, Ok, gracias. probablemente lo que tú estabas leyendo era en el capítulo dentro de la hematopoiesis. Si yo leo algo de neuro, pues me va a hablar de multipotenciales relacionándolo con el tejido del sistema nervioso. ¿Me explico? O sea, si leemos, más bien, ¿qué tendríamos que leer para poder entender esto? Un artículo meramente de células madre, ¿sí? Donde no nos hable específicamente de un tema. Si tu pregunta va encaminada porque lo leíste a lo mejor en el capítulo de hematopoiesis, en ese capítulo no te va a hablar de otra cosa que no sea sangre. No sé si me explico. Entonces, sí, no pierdan más bien no se confundan ahí. De manera general son toti, pluri, multi. Y cada uno engloba un conjunto de células que sí son células madre que reciben diferentes nombres y estos nombres van enfocados a indicarte de qué tejido se está derivando esa célula madre. Solo hay que ubicar muy bien si estamos hablando, por ejemplo, células madre hematopoyéticas, bueno, no la vamos a clasificar en pluripotentes, la vamos a clasificar en multipotentes, ¿sí? Y así con todas las células que ustedes lean, ¿no? Entonces, solo para que no haya una confusión ahí. Les decía que después de entender esto, entonces es ridículo cuando leemos por ahí que dice, pues shampoo con células madre, ¿no? Dices, caray, pues mi shampoo con células madre de quién, ¿no? Sería ridículo, ¿no? Tú imagínate cuánto tendría que costar el shampoo para que de verdad tenga células madre. O dice, crema para manos con células madre vegetal. También te quedas pensando y dices, ¿por qué quisiera yo una célula madre vegetal? O sea, no somos quimeras. No tendría ninguna acción, ningún efecto el hecho de tener células madre vegetales. Es ridículo, ¿no? Además, como si las células se absorbieran en tu piel, eso también es ridículo. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Dice Luz María que no entendió muy bien el tema en el libro. Fue lo de las células estromales y el HIM.
Ok. En el libro, no sé cuál le habrás leído, en el Cubi o el Abas, hace referencia a la hematopoiesis. Bueno, antes de hablarte de la hematopoiesis, hace referencia a esto, a las células del estroma y todo. Sin embargo, es un tema más bien de histología. Lo que te plantea el libro es más bien explicarte cómo está la anatomía y de dónde derivan todas estas células. Las células del estroma, ¿sí? Son las que hacen referencia como a una célula inicial o de donde parte, más bien desde ahí se van a dirigir a qué órgano, ¿no? Entonces, no tiene mucho que ver, bueno, con lo que estamos viendo ahorita de las células madre, pues. No le hagas tanto caso, más bien enfócate a lo que es la hematopoiesis. ¿Sí? La hematopoiesis a la generación de células, porque si empezamos a hablar del estroma, pues tendríamos que hablar del tejido conjuntivo, ¿no? Donde de ahí se derivan un montón de proteínas, factores de crecimiento que pueden que pueden nutrir a otro tipo de células. Y a veces decimos células estromales y nos referimos incluso a las de membrana basal o a células que andan de manera en la matriz extracelular, todo eso, ¿no? A las que dan forma, vaya. ¿Sí? Entonces, para que no haya también confusión con eso. Bien, entonces seguimos. Aquí hay un video, está muy corto este video. Lo que plantea explicar en este video es que, lo que les decía hace un momento, la célula madre tiene que ser dirigida, ¿sí? Una célula madre así de la nada no se va a convertir en lo que sea nomás porque sí. Debe de recibir estímulos bioquímicos. La mayoría de estos estímulos son citocinas o pueden ser factores de crecimiento, ¿sí? Pero estos factores de crecimiento deben de estar, bueno, tienen que tener razón de sí. Por eso, si ustedes les dicen que les van a inyectar factores de crecimiento en la cara, pues hasta ridículo suena, porque si tú no los necesitas, igual, si fueran factores de crecimiento de verdad, pues te van a generar un cáncer. Por eso se caracteriza el cáncer, por generar factores de crecimiento a lo tonto. ¿Okay? Entonces, en este video lo que estamos viendo es la médula ósea y estamos observando aquí una célula madre. En el video plantea que hay una deficiencia de eritrocitos, donde entonces esa deficiencia de eritrocitos produce factores de diferenciación eritrocitario que llegan a la célula madre y la empieza a programar para que se convierta en un eritrocito. ¿Sí? Es así como el cuerpo compensa lo que hace falta. Por eso les decía, tú no puedes inyectar células madres solo porque sí. Tienes que programarlas para poder dirigirlas a lo que se van a convertir. Si no a la célula madre, pues entonces no vas a saber en qué se tiene que convertir. Y bueno, después de todo esto, entonces llegamos, ¿sí? De las multipotenciales, de lo que estábamos hablando, multipotenciales, llegamos a las precursoras, ¿sí? Y aquí solamente te lo clasifica como, vean, célula madre hematopoyética. Es decir, se va a convertir en lo que sea sangre. Y aquí vamos a tener dos líneas. De esta célula madre hematopoyética se puede ir hacia la línea mieloide o hacia la línea linfoide, ¿sí? Y estamos hablando de precursoras. ¿De qué forma va a suceder esto? Pues resulta que si queremos formar una línea mieloide, entonces el cuerpo va a secretar una molécula llamada interleucina 3, ¿sí? IL significa interleucina, eso es parte de las citocinas. Entonces, la interleucina 3 induce a que esta célula madre hematopoyética se diferencie en una precursora de todas estas, es decir, de dendríticas, de macrófagos, de neutrófilos, de monocitos, de eosinófilos, de basófilos, de plaquetas, eritrocitos, ¿sí? En alguna de estas. Pero si nosotros queremos que se diferencie en un linfocito, o lo que llamamos línea linfoide, entonces la molécula clave es la interleucina 7. Esto es muy importante. Interleucina 7 en una célula madre hematopoyética te va a llevar a diferenciar a la línea linfoide, es decir, a una NK, a una célula T, a una célula B o a una célula dendrítica. Y bien, ¿dónde se va a dar esto? Por ahí ya lo decían al inicio.
¿sí? Todo este proceso se lleva a cabo desde que somos fetos, ¿sí? Desde el primer mes de creación fetal se está llevando a cabo la hematopoiesis, ¿ok? Y esto primero se da en el saco vitelino. Posteriormente se da en el hígado y el vaso. ¿Por qué en el hígado y el vaso? Porque si recordarán sus clases de embrio, el hígado y el vaso son los primeros órganos en desarrollarse, ¿sí? Al 100%, e incluso el hígado da sustento a los demás a través de una proteína, no sé si de esta proteína, llamada AFP, que significa alfa-fetoproteína, ¿sí? Esta proteína es un factor de crecimiento, ¿sí? Que le da sustento al desarrollo de los demás órganos. Sin embargo, como dato cultural, alfa-fetoproteína en esta etapa de sus vidas es un marcador tumoral. Es decir, que si ustedes presentan alfa-fetoproteína en sangre, si eres hombre, seguramente estás desarrollando cáncer de hígado, cáncer testicular o cáncer de próstata. Si eres mujer, cáncer hepático o cáncer de ovario. ¿Sí? Está relacionado con esas. ¿Sí? Por eso esta alfa-fetoproteína, al momento de nacer, debe estar en niveles muy bajos o ya debe de estar ausente. La única posibilidad de que tú de manera adulta tengas alfa-fetoproteína en la sangre es una mujer y que esté embarazada, por obvias razones, porque el feto lo está produciendo y se alcanza a escapar por vía sanguínea en la madre. ¿Va? Bueno, entonces la hematopoiesis se da prácticamente entre el tercero y el quinto mes en el hígado y el vaso, hasta que comienza la producción totalmente en huesos planos y largos. ¿Sí? Al momento de nacer, ya toda tu producción hematopoyética está en huesos planos y largos. Sin embargo, cuando tú acabas la adolescencia, ¿sí? La producción en huesos largos se termina. Y para toda tu vida, ya como adulto, solamente van a estar en huesos planos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante, ¿por qué, chicos? Porque si tú recibes un paciente adulto, ¿sí? Tienes que entender que la producción celular, ¿sí? Cuando mandamos a hacer una biometría hemática, toda esa producción celular solo radica en huesos planos. Si tú quisieras hacer un trasplante de médula ósea porque tu paciente tiene algún tipo de leucemia, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Si es un paciente pediátrico, tienes opciones de cráneo, pelvis, esternón, costillas, vértebras y todos los huesos largos, si tu paciente es pediátrico. Pero si tu paciente es adulto, olvídate que podrás sacarle médula ósea de huesos largos, ¿sí? Lo más viable va a ser pelvis, ¿sí? De los huesos planos. ¿Por qué? Porque va a ser el menos complicado y va a ser el menos doloroso, ¿no? Y de pelvis, ¿sí? El área de pelvis se va a obtener de las, no sé si me salió el dibujo, pero imagínense que este es una cadera y esta es la cresta ilíaca, ¿sí? Entonces, como es una zona que se puede palpar fácilmente, entonces de las crestas ilíacas es donde se obtiene la médula ósea para trasplantarlo a otro individuo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Profe, Profe. yo por ejemplo tengo duda. Ok, si nos acordamos de la gráfica anterior que nos estaba dibujando sobre la hora en la que más o menos se estimula toda esta hematopoiesis, por Sí. ejemplo, nosotros que estamos como afectados todo eso, a veces cuando tenemos todo esto de la escuela, si administramos lo que es como eritropoyetina para estimular como este proceso, ¿sería correcto o no sería como tan adecuado para nosotros? No te sirve de nada porque no es tanto que no produzcas eritropoyetina. La bronca, y además la eritropoyetina solamente te derivaría a eritrocitos. El problema con que se desvelen es que tú sigues gastando células cuando deberías ya estar en fase de reposo, ¿sí? Entonces, las poquitas células que alcanzas a crear estándote desvelada, ¿sí? Las vas gastando al mismo tiempo. Ese es el gran problema, ¿sí? Entonces, tú deberías pues sí, entiendo que en su carrera, o sea, en 5 años, ustedes van a estar sometidos a un gran estrés, a una calidad de vida deficiente, debo decirlo, porque estando en la escuela, digo, ahorita está virtual el rollo, pero estando en la escuela ni comen bien, ni desayunan bien, ni cenan bien, no hacen ejercicio,
y duermen mal, muy mal. Entonces, eso durante 5 años, imagínate cómo vas a acabar. Y te puedes tomar una foto en este momento y tú tómate una foto cuando salgas de la carrera y vas a ver que va a haber un montón de cambios súper drásticos, ¿sí? Donde tu calidad de vida va a, pues a verse afectada drásticamente. Tú no puedes reponer la hematopoiesis con ninguna otra cosa que no sea durmiendo a tus horas, ¿sí? Desgraciadamente. Entonces, pues son 5 años de carrera más. Si te quieres aventar otros 3 o 4 años de especialidad, pues échale números. ¿Cuánto vas a tener un desgaste considerable después de haber estudiado? Y esto se va a reflejar en las enfermedades que vas a poder llegar a adquirir cuando seas adulto mayor, ¿sí? A tus 60 años es donde se va a ver reflejado. No en este momento, no en 5 años, ¿sí? Porque ahorita digamos que tu producción celular pues es buena, ¿sí? El problema es cuántas clonas van a quedar, ¿sí? Viables y vas a tener cuando llegues adulto mayor. Esa es ahí la bronca. Por eso muchas personas que recibes en consulta, adultos mayores, pues tienen un montón de complicaciones cuando le dices, bueno, ¿y usted a qué se dedicaba? Pues resulta que era un trabajador del campo donde llevaba una calidad de vida, pues a lo mejor muy pesada, o no era buena su calidad de vida, o era un trabajador de una fábrica donde todo el tiempo estaba sometido a estrés y toda su vida trabajó ahí y pues tiene un montón de broncas, ¿sí? Y hablo de broncas fisiológicas, o sea, ya no tiene manera, sistema inmune, de combatir enfermedades cualquiera y tienen infecciones recurrentes y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, desgraciadamente o duermen a sus horas o pues ya valió, ¿no? Va a ser muy difícil que puedas compensar eso, ¿sí? La única manera que pudieras medio compensarlo es con una muy buena alimentación y haciendo ejercicio. Y aún así, es difícil reponer las horas de sueño perdidas. No las vas a poder reponer tan fácil. Cristina, ¿tenías una pregunta? No, por nada. Se me olvidó, profe. No te apures, a ver, si te acuerdas, ahorita me dices. Muy bien, seguimos. Miren, en este dibujo es lo que estábamos mencionando. Aquí tenemos una célula madre pluripotente y resulta que para convertirla, si yo la quiero convertir en un linfocito T, pues lo que decíamos, ¿no? Hay que poner estímulos químicos, en este caso la interleucina 7, para poder ir diferenciándola. Pero si yo quiero un linfocito B, pues resulta que necesito primero interleucina 7 para que se haga linfocito. Pero para que se haga B, pues aparte le tengo que poner interleucina 6, ¿sí? Entonces, así todas las células, se fijan, requieren estímulos bioquímicos. Estos estímulos bioquímicos lo que hacen es programar a las células, porque recordemos que en biología molecular decíamos que para la expresión de genes, ¿sí? En nuestro DNA, necesitamos algo, ¿sí? Llamado TF. No sé si recuerdan a los TF, que son transcriptional factors o factores de transcripción, los cuales llegan a sitios promotores, como la caja Tata, por ejemplo, para poder llegar a expresar genes específicos. Entonces, lo que están haciendo estas biomoléculas es activar diferentes factores de transcripción específicos de cada una de estas células. No es tan fácil, no es así de simple inyectar la célula madre y se acabó, no. Tienes que dirigirla, por eso es un tratamiento sumamente costoso, ¿sí? Todo esto es sintético cuando se hace en el laboratorio, ¿sí? Y tenemos que estar monitoreando las células a ver en qué se están convirtiendo y no todas las veces nos sale bien. Entonces, imagínense el cuerpo, todo el trabajo que tiene que hacer, ¿sí? Todos estos factores para decirle a una célula madre en qué se tiene que convertir. Y tampoco el cuerpo va a secretar, ¿sí? Al azar todos estos factores. Lo secreta porque hay deficiencias de tal célula, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar hablando de la línea mieloide, ¿sí? Dentro de la línea mieloide comenzamos con los monocitos y con los macrófagos, ¿sí? Los monocitos y los macrófagos pertenecen a la misma línea precursora, ya que el monocito es la manera indiferenciada del macrófago. ¿Qué quiere decir? Que como si fuera Pokémon, el monocito evoluciona a un macrófago, ¿sí? El monocito tiene características un tanto diferentes al macrófago. El monocito es una célula que, si se fijan aquí, es más redonda que el macrófago.
El macrófago tiene pseudópodos muchísimo más alargados porque el macrófago se especializa en fagocitar, el monocito no fagocita. Además, la forma del núcleo del monocito, ¿sí? Es esta forma como de herradura, ¿sí? Que le llamamos arriñonada. Aquí, esta imagen sí está mal. La forma del núcleo del macrófago es más bien redonda, ¿sí? La célula cambia de tamaño, el macrófago es más grande que el monocito, y algo sumamente importante, el monocito solo lo vamos a encontrar en circulación. El macrófago lo vamos a encontrar en tejidos. Va a ser muy raro que nosotros encontremos un macrófago en circulación, ¿va? Bien. Esta célula, ya cuando es macrófago, ¿sí? Como ya tiene pseudópodos diferenciados, y esos pseudópodos le sirven para atrapar antígenos, en este caso bacterias o alguna otra cosa, ¿sí? Se dice que entra fagocitosis y la fagocitosis quedamos que es un medio de presentación, ¿sí? Hacia el sistema adaptativo. Por lo tanto, a estas células se les conoce como APC, que significa células presentadoras de antígeno, ¿sí? Con sus siglas en inglés, Antigen Presentation Cells. ¿Okay? Todas las células que denominemos como APC se van a dedicar a presentar, ¿sí? ¿Qué van a presentar? Antígenos a las células T. ¿Okay? ¿Dónde se encuentran? Pues ya decíamos, los monocitos en circulación, pero los macrófagos, pues prácticamente en todos los tejidos siempre va a haber macrófagos. ¿Sí? Aquí podemos ver, estas imágenes son de Cubi. Vean cómo el monocito, el núcleo, es más bien como de herradura, ¿sí? Que se parece mucho. Esta es una foto histológica, es un frotis sanguíneo. Vean su núcleo, ¿sí? De esa forma como arriñonada, ¿sí? Que se pierde cuando es macrófago, porque cuando es macrófago crece su núcleo, y esto tiene razón de ser porque la expresión de genes es mucho más grande en el macrófago. Se están expresando tantos genes que el DNA se tiene que desenvolver, por eso es que el núcleo crece. En el monocito los genes no están expresándose porque no está siendo activado, ¿ok? También otra cosa muy importante, el monocito lo vamos a abreviar como MO, ¿sí? Y macrófago lo vamos a abreviar como M y la letra griega teta, ¿sí? M teta. Entonces, siempre que les ponga así en la literatura MO o M teta, me estoy haciendo referencia a monocito o a macrófago. ¿Va? Bien, el macrófago también tiene, además de sus pseudópodos alargados, presenta una mayor cantidad de gránulos, porque resulta que esos gránulos, pues en su mayoría son peroxidasas, ¿sí? Como lisosimas. ¿Para qué? Pues para el momento de la fagocitosis, poder degradar esos antígenos y fragmentarlos dentro de sí. Y bien, el monocito, para que pueda diferenciarse a macrófago, requiere de receptores, ¿sí? Tiene un montón de receptores y ahorita nomás vamos a nombrar unos cuantos. No son todos, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pues resulta que el monocito en su membrana tiene receptores, por ejemplo, receptores de manosa y fucosa, ¿sí? Estos receptores de manosa y fucosa, ¿sí? No sé si se acuerdan de sus clases de bioquímica, qué es la manosa y qué es la fucosa. ¿Alguien se acuerda? ¿No? A ver, Jocelyn, ¿te acuerdas qué era la manosa y la fucosa? Jocelyn, ¿nos escucha? ¿Son azúcares, profe? Son azúcares, exacto. ¿Y dónde se van a encontrar esos azúcares? Pues en las proteínas, en los carbohidratos. Ah, caray, ¿cómo está eso? A ver, explícame. Bueno, es que, o sea, por ejemplo, se van a encontrar formando un monosacárido, un polisacárido, o es que no entiendo cómo a qué se refiere, cómo que dónde se van a encontrar. En Pues los- sí, ¿dónde los encontramos? En las frutas, en el Splenda, ¿dónde están? pues, en las frutas. Se pueden La encontrar en las frutas o en ¿La manosa y la fucosa en las frutas? la fructosa en las Ah, frutas. pues sí, la fructosa sí, pero yo me refiero a la manosa y la fucosa. Bueno, la manosa y la fucosa efectivamente son azúcares simples que se encuentran en bacterias. Solo las vas a encontrar en bacterias, ¿sí?
¿Cuál es la importancia de esto? Pues que resulta que la bacteria, ¿sí?, en su membrana, al tener estas moléculas, nuestras células, como el monocito, tienen receptores que captan eso. Esa es la manera de saber que se trata de una bacteria, ¿sí? Entonces, al ser captada por el receptor, el monocito en ese momento sabe que es un antígeno, ¿sí? Y por eso es que lo va a atacar. ¿De qué manera lo ataca? Pues resulta que este receptor, ¿sí?, lo que hace es mandar señales al núcleo donde va a llegar a regiones promotoras, ¿sí?, para ordenarle al monocito en que se convierta en un macrófago. Ya como un macrófago va a generar esos pseudópodos, va a atrapar esas bacterias para poder fagocitarlas y posteriormente presentarlas, ¿sí? Entonces, las bacterias tienen manosa y fucosa, los cuales nuestras células reaccionan al encontrarse esas manosas y fucosas. Si la fruta tuviese manosa y fucosa, pues sería un problema porque cada que comieras fruta, pues activarías macrófagos y te inflamarías, y eso no sucede, ¿ok? Para que lo tengan muy en cuenta. También tenemos receptores que dice receptores para FC y entre paréntesis dice IgG. Entonces, les explico. Déjenme poner una diapo en blanco para explicarles esto, ¿sí? ¿Qué son las FC? Pues resulta que los anticuerpos, por ahí seguramente lo vieron en su libro de Cubi, los anticuerpos tienen una forma como de Y, ¿sí? Tienen 4 cadenas. Cada cadena está entrelazada por enlaces disulfuro, ¿sí? De esta manera. Pero si este anticuerpo nosotros lo dividimos por la mitad, ¿sí?, esta línea punteada amarilla es la división por la mitad, pues resulta que tiene diferentes zonas. La zona de abajo, ¿sí?, de la línea punteada hacia abajo, le vamos a llamar zona FC, ¿sí?, que significa fracción cristalizable, ¿sí? La zona de arriba, esta bifurcación, le vamos a llamar FAB, ¿sí?, del inglés es Fraction Antigen Binding o fracción de unión al antígeno. No es por el abecedario, coincide ABC, pero no es por el abecedario. Es Fraction Antigen Binding y FC es Fraction Crystallizable. ¿Okay? En la fracción FAB, ¿sí?, estas puntas, aquí en cada punta tiene aminas. Y en la fracción FC, aquí abajo, tiene carboxilus. Entonces, ¿por qué se llama fracción de unión al antígeno? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque una bacteria, ¿sí?, las bacterias o los antígenos se van a unir, ¿sí?, a través de las aminas con los fosfolípidos de membrana. Y entonces va a unir antígenos, ¿sí? Cabe mencionar, no sé si les había dicho que antígenos lo abreviamos en inmunología como AG, ¿sí? Y a esta inmunoglobulina, la abreviamos como AC. Aunque en inglés la van a encontrar, ¿sí?, nosotros la abreviamos como AC, es anticuerpo, pero en inglés cabe mencionarles que la abrevian como AB. Porque en inglés, acuérdense que el término anticuerpo es antibody, ¿sí? Por si lo ven por ahí en la literatura. Entonces, decir anticuerpo, inmunoglobulina, prácticamente va a ser lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir entonces que, acá volvemos, un receptor para las FC? Pues nos está diciendo, ¿sí?, que es un receptor para anticuerpos y que el anticuerpo entonces en este receptor, los anticuerpos que nosotros tengamos, los va a anclar, ¿sí?, al receptor de esta manera, exponiendo las porciones FAB, perdón, ¿sí? ¿Para qué? Para que simule ser un tipo de receptor añadido, donde este receptor añadido pues pueda detectar un sinfín de antígenos mucho más específicos. ¿Ok? Ahora bien, solo nos está diciendo que ese este receptor FC solamente es para IgG. Que recordemos que anticuerpos, ¿sí?, tenemos a la IgG, tenemos también a la IgA
IgD, IgM, ¿sí? Y a la IgE. Hay 5 tipos de anticuerpos. El del monocito solo es para la G. Por lo tanto, a este receptor también se le conoce como FC gamma R. ¿Por qué gamma? Porque es la letra griega G. ¿Sí? Nos está FC, la R es de receptor, la FC por el sitio, la porción de anclaje, y la gamma porque es el tipo de anticuerpo. ¿Sí? Pero también en la literatura esto se conoce como CD16. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos nombres se los puedo poner yo en el examen. Si les digo CD16, estoy haciendo referencia a un receptor para IgG. O si les pongo FC gamma R, estoy haciendo referencia para un receptor de IgG. ¿Alguien le quedó duda de esto que acabo de decir? No, profe. ¿No? Ok, muy bien. Continuamos entonces. Bien, ¿qué más? Dice que tiene receptores para interleucina 4 e interferón gamma. La interleucina 4 y el interferón gamma, ¿sí? Son moléculas que se expresan cuando hay una inflamación. Entonces, el hecho de que tenga estos receptores es porque el monocito, a través de estas moléculas, puede captar que hay una inflamación y eso lo hace diferenciarse a macrófago para estar listo y atacar a lo que sea que esté provocando la inflamación. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta, ¿sí?, que en un estado inflamatorio se pueden dar un montón de citocinas, entre ellas la interleucina 4 y el interferón gamma. ¿Sí? Y bueno, les decía, estos son solo algunos ejemplos de receptores. Realmente el monocito es de las células que más receptores tiene un montón de receptores que posteriormente vamos a ir nombrando conforme avancen las clases, pero todo encaminado a la diferenciación, porque ya en su forma como macrófago puede ser mucho más útil que un simple monocito. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguien, alguna duda que le haya quedado? No te escuché bien, Lilia. Ale, que no. Ok. Creo que no. Muy bien. Aparte no. ¿Más o ya se hubiera pasado? Por favor, si ya leyeron Cubi, pues agarren otro libro diferente para que tengan diferentes puntos de vista y puedan comparar, pero sí, por favor, necesito que lean muy bien. Entonces, mañana nos toca a la misma hora, según recuerdo, ¿verdad? Profe, estamos hablando de Hematopoiesis. metapoiesis y también de los órganos, De los órganos del sistema inmune. Igual ahorita yo creo que las siguientes 2 clases nos vamos a entretener en ver células, ¿sí? Pero como no quiero que se vuelva tan tedioso, sí me gustaría que leyeran un poquito más. Acordémonos que a partir de mañana ya les voy a comenzar a hacer exámenes de lo que vimos hoy. ¿Va? El otro libro se llama Inmunología celular y molecular, ¿sí? Que es del autor que se llama Abbas. ¿Cómo se escribe el libro? Es Inmunología celular. Es de la editorial Elsevier. Gracias, profe. Sí. Dice Luz María que si les paso las diapos. Sí se las paso, pero hasta que yo vea que hay una gran participación de parte de ustedes. Porque, por ejemplo, ahorita estoy notando que Itzel, Cristina, Fernando, Sonia, Luz María están participando mucho. Los demás, hasta que no vea que el 50% de los alumnos participan, les paso las diapos. Porque luego, ¿qué es lo que sucede? Que se quedan con el confort de decir, bueno, pues ahí me duermo durante la clase, al que voy a tener las diapos. Entonces, hasta que